En 1912, Carl Jung descubrió algo que la psicología intentó ocultar durante 50 años. Él lo llamó la sombra, esa parte de ti que rechazas, que escondes, que niegas que existe. Y en 2005, Eckhart Tolle escribió sobre lo mismo. Él lo llamó el cuerpo de dolor, esa entidad hecha de dolor emocional acumulado que vive dentro de ti. Jung y Tolle hablaban de la misma cosa, pero desde ángulos diferentes. Y cuando juntas los dos ángulos, la imagen se completa. Y la imagen es esta. La parte de ti que más rechazas es la parte que más te controla. Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar la técnica completa que Jung y Tolle usan para integrar la sombra. ¿Y por qué la integración no es lo mismo que la eliminación? Primero, ¿qué es la sombra según Jung? Jung decía que todo ser humano tiene una máscara social y una sombra. La máscara social es quién finge ser, educado, controlado, bueno, socialmente aceptable. Pero para mantener esa máscara social, necesitas reprimir todo lo que no es socialmente aceptable. Rabia, envidia, deseo sexual, egoísmo, crueldad, pereza, todas esas cosas que la sociedad dice que son malas, las empujas debajo del consciente y van a la sombra. La sombra es el sótano psíquico, el lugar donde echas todo lo que no quieres admitir que existe en ti. Y Jung descubrió algo aterrador. Cuanto más reprimes la sombra, más crece, más se hace fuerte, hasta que se hace tan fuerte que empieza a controlarte sin que te des cuenta. Ahora déjame mostrarte cómo Tolle explica la misma cosa. Tolle lo llama el cuerpo de dolor. Él dice que todo el dolor emocional que no procesas completamente se queda acumulado en el cuerpo. No desaparece, se queda almacenado, como energía estancada. Y esa energía forma una entidad, un campo de energía con vida propia, el cuerpo de dolor. Y el cuerpo de dolor necesita más dolor para sobrevivir. Entonces, crea situaciones donde vas a sentir dolor, te hace pelear, te hace interpretar mal, te hace revivir traumas, te hace sentir víctima, porque el dolor alimenta al cuerpo de dolor, y cuanto más lo alimentas, más crece, hasta que te controla completamente. Percibes la conexión. La sombra de Jung y el cuerpo de dolor de Tolle son la misma cosa. La parte rechazada, la parte reprimida, la parte que no quieres ver, y esa parte te controla. Jung explica el mecanismo psicológico. Tolle explica el mecanismo energético. Pero los dos están apuntando al mismo fenómeno. La parte de ti que niegas es la parte que actúa a través de ti sin que lo sepas. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina a una persona que siempre se ve como gentil, pacífica, que nunca se irrita, pero por debajo de esa máscara tiene rabia acumulada, años de rabia reprimida. Eso es sombra, eso es cuerpo de dolor, y un día algo pequeño sucede. Alguien se le atraviesa en el tráfico, y de repente, una explosión de rabia desproporcional, gritando, insultando, tal vez hasta violencia, y después la persona dice, no sé qué me pasó, yo no soy así. Pero Jung diría, sí eres así, esa rabia es tuya, solo la estabas negando. Y Tolle diría, el cuerpo de dolor asumió el control, se alimentó de la rabia. Dos ángulos, misma verdad. Ahora hay una cosa que Jung descubrió y que es absolutamente crucial. La sombra siempre se proyecta. Proyección es cuando ves en los otros exactamente aquello que niegas en ti. Si reprimes tu egoísmo, vas a ver egoísmo en todo el mundo. Si reprimes tu inseguridad,
vas a ver debilidad en los otros. Si reprimes tu deseo sexual, vas a juzgar la sexualidad ajena. Jung decía, todo lo que te irrita en los otros es una puerta para algo no resuelto en ti. La intensidad de la irritación es proporcional al tamaño de la proyección. Entonces, si alguien te irrita mucho, no es sobre la persona, es sobre tu sombra pidiendo atención. Tolle explica la proyección de un modo diferente, pero complementario. Él dice que al cuerpo de dolor le encanta el drama, y el drama necesita un villano. Entonces, el cuerpo de dolor proyecta en los otros exactamente aquello que necesita para alimentarse. Si el cuerpo de dolor necesita sentirse rechazado, va a interpretar todo como rechazo. Si necesita sentirse injustificado, va a haber injusticia en todo. Si necesita sentirse abandonado, va a crear abandono donde no existe. La proyección sirve al cuerpo de dolor, sirve a la sombra, porque te mantiene inconsciente de lo que realmente está sucediendo dentro de ti. Déjame mostrarte un caso documentado. Un paciente de Jung llamado Javier. Javier era médico, respetado, altruista, dedicaba su vida a ayudar personas, pero él tenía un problema. Él odiaba a los indigentes, los odiaba con una intensidad que no hacía sentido, y Jung se dio cuenta. Esa no es rabia hacia los indigentes, es proyección. Jung hizo que Javier hiciera un ejercicio. Imagina que tú eres un indigente. ¿Cómo sería tu vida? Y mientras Javier imaginaba, algo se rompió. Él comenzó a llorar, porque él percibió la parte de él que quería ser libre, sin responsabilidades, sin tener que salvar a nadie, sin tener que ser respetable. Él había reprimido esa parte, la había echado en la sombra, y ella se proyectaba en los indigentes. Él odiaba en ellos lo que él no se permitía a sí mismo. Libertad y responsabilidad, no tener que actuar. Después de ese reconocimiento, Javier cambió. No se hizo indigente, pero paró de odiar y comenzó a permitirse momentos de libertad para sí mismo. La sombra fue integrada, no eliminada, integrada. Jung continuó trabajando con Javier por más 6 meses, y ellos descubrieron capas más profundas. Javier percibió que la necesidad de ser respetable venía del padre, un padre exigente que nunca estaba satisfecho. Y el niño Javier había aprendido, si yo soy perfecto, si yo ayudo a todo el mundo, si yo nunca me equivoco, tal vez mi padre me ame. Pero esa estrategia tenía un costo. Javier tuvo que reprimir toda imperfección, todo deseo egoísta, toda necesidad propia, y eso creó la sombra, una sombra enorme, llena de rabia, de rebeldía, de deseo de simplemente parar, y esa sombra se proyectaba en los indigentes, porque los indigentes representaban todo lo que Javier no podía ser. Después de 6 meses, Javier hizo algo radical. Él tomó 3 meses sabáticos, viajó solo, sin agenda, sin obligaciones, sin salvar a nadie, y cuando volvió, él era diferente. Aún era médico, aún ayudaba a personas, pero ahora con elección, no con compulsión. La sombra había sido integrada y él había recuperado energía vital que estaba presa por 40 años. Ahora déjame explicarte por qué la integración no es la eliminación. Jung era muy claro, tú no puedes matar la sombra. Tú no puedes eliminar, porque la sombra es parte de ti y está hecha de la misma energía que tú, solo que reprimida. Entonces, eliminar la sombra sería eliminar parte de tu energía vital. Sería mutilación psíquica. Lo que tú necesitas hacer es integrar. Integración significa traer la sombra a la conciencia, verla, reconocerla, admitir que ella existe,
Y cuando tú haces eso, la sombra para de controlarte, porque ella solo controla cuando está en la oscuridad. Cuando tú traes luz, conciencia, la sombra pierde el poder. Tolle dice la misma cosa sobre el cuerpo de dolor. Tú no puedes destruir el cuerpo de dolor luchando con él, porque es lucha y resistencia, y la resistencia alimenta al cuerpo de dolor. Lo que disuelve el cuerpo de dolor es presencia, observación consciente. Cuando sientes que el cuerpo de dolor se está activando, simplemente obsérvalo sin identificarte. El cuerpo de dolor comienza a disolverse, no de un día para otro, sino gradualmente, capa por capa, porque el cuerpo de dolor se alimenta de inconsciencia y la presencia es conciencia. Entonces la presencia es el antídoto natural. Hay una cosa que Jung decía que pocos saben. Cuanto más rechazas a la sombra, más atraes situaciones que van a activar tu sombra. Es como si el inconsciente creara oportunidades para que veas lo que no quieres ver. Jung llamaba a esto sincronicidad sombría. Sigues encontrando el mismo tipo de persona, el mismo tipo de problema, el mismo tipo de conflicto, y piensas, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Pero no es mala suerte, es tu sombra creando circunstancias para ser vista, porque la sombra no quiere integración, no quiere quedarse reprimida, entonces te empuja a situaciones donde va a aparecer, y si sigues rechazando, las situaciones se van a volver cada vez más intensas, hasta que no tengas otra opción más que mirar. Tolle explica el mismo fenómeno de manera diferente. Él dice que el cuerpo de dolor atrae al cuerpo de dolor. Personas con el cuerpo de dolor activo inconscientemente se atraen, porque uno alimenta al otro. Drama atrae drama, víctima atrae a victimario. Y entras en relaciones donde el cuerpo de dolor de los dos puede jugar, puede alimentarse, puede crear sufrimiento, y crees que es el otro. Pero no es así. Es tu cuerpo de dolor encontrando combustible en el cuerpo de dolor del otro, y hasta que reconozcas esto, hasta que traigas presencia, vas a seguir repitiendo el patrón. Déjame darte la técnica completa de integración. Esta técnica combina a Jung y a Tolle. Paso 1. Reconoce tu mayor proyección. ¿Qué es lo que más te irrita de los demás? Escríbelo. Paso 2. Dale la vuelta a la proyección. Admite, esto también existe en mí, aunque no quieras admitirlo, aunque creas que no es cierto. Admítelo como una posibilidad. Paso 3. Siéntelo en el cuerpo. ¿Dónde vive esa cualidad en tu cuerpo? ¿El enojo vive dónde? ¿La envidia vive dónde? ¿El miedo vive dónde? Siente la sensación física. Paso 4. Quédate con la sensación. No intentes cambiarla, no intentes eliminarla. Apenas siéntela. Obsérvala. Eso es presencia. Paso 5. Pregúntale a la sensación. ¿Qué necesitas de mí? Y escucha, no con la mente, con el cuerpo. La respuesta viene como una sensación, como una intuición, como un saber. Paso 6. Dale lo que la sombra necesita. Si necesita expresión, exprésala de manera saludable. Si necesita descanso, descansa. Si necesita libertad, crea espacios de libertad. Paso 7. Agradécele a la sombra, porque estaba intentando protegerte. Todo lo que está en la sombra un día fue una estrategia de supervivencia. Lo reprimiste porque necesitabas, pero ahora puedes integrar. Déjame detallar el paso 5 porque es el más importante. Cuando preguntas, ¿qué necesitas de mí?, vas a sentir resistencia. La mente va a querer responder, va a querer dar una respuesta lógica. No escuches a la mente. La mente es parte del sistema que creó la represión. Lo que necesitas es sentir en el cuerpo.
Coloca atención en la sensación y quédate en silencio. La respuesta no viene en palabras. Viene como un movimiento interno, como un impulso, como un saber profundo. Puede ser: necesito que me veas. Puede ser: necesito que dejes de avergonzarte de mí. Puede ser: necesito que me dejes existir. Y cuando la respuesta llegue, lo vas a saber, porque va a resonar. Va a hacer que algo dentro de ti se relaje. Y esa relajación es la señal de que tocaste la verdad. El paso 6 es donde la mayoría falla, porque la mente quiere hacer algo grande, quiere un cambio dramático. Pero la sombra no necesita drama, necesita pequeños gestos de reconocimiento. Si tu sombra tiene enojo reprimido, tal vez solo necesite que digas en voz alta: estoy enojado. Si tu sombra tiene deseo sexual reprimido, tal vez solo necesite que admitas: siento deseo. Si tu sombra tiene miedo reprimido, tal vez solo necesite que reconozcas: tengo miedo. Esos pequeños gestos de honestidad comienzan a disolver la represión, comienzan a integrar, y con el tiempo vas percibiendo que puedes expresar enojo sin agredir, puedes sentir deseo sin actuar compulsivamente, puedes tener miedo sin huir. La sombra integrada no desaparece, se transforma en parte consciente de ti. Hay una historia que Jung cuenta sobre su propia sombra. Cuando tenía 38 años, pasó por una crisis. Estaba teniendo sueños violentos, imágenes de destrucción, muerte, sangre, y se asustó. Pensé que me estaba volviendo loco, pero en vez de reprimir, hizo lo opuesto. Dibujó las imágenes, escribió sobre ellas, dialogó con ellas y descubrió. No era locura, era su sombra pidiendo atención. La parte de él que quería destruir lo viejo, que quería matar la máscara social del psiquiatra respetable, que quería libertad para explorar lo desconocido. Y cuando integró esa parte, cuando permitió que existiera, algo extraordinario sucedió. Desarrolló toda la teoría del inconsciente colectivo, de los arquetipos, de la individuación. La mayor contribución de Jung para la humanidad vino de la integración de su sombra. Jung describió el proceso en detalles en el Libro Rojo. Durante 3 años practicó lo que él llamó imaginación activa. Todos los días se sentaba y permitía que imágenes vinieran, sin juzgar, sin reprimir, y las imágenes eran perturbadoras. Monstruos, demonios, destrucción, caos. Pero Jung percibió algo crucial. Esas imágenes no eran enemigas, eran mensajeras. Cada monstruo representaba una parte reprimida. Cada demonio era una emoción negada. Y cuando paró de luchar y comenzó a dialogar, las imágenes cambiaron. Los monstruos revelaron sabiduría. Los demonios revelaron poder. La sombra, cuando integrada, se transformó en aliada. Jung dijo después: si no hubiera pasado por ese proceso de integración, nunca habría desarrollado mis teorías. La sombra integrada es la fuente de la creatividad, del insight, de la genialidad. Tolle tiene una historia similar. Antes del despertar, pasaba por depresión severa y una parte de él quería morir, literalmente, pero en vez de luchar con esa parte, en vez de reprimir, se quedó con ella, observó y percibió. No soy yo quien quiere morir, es el yo quien quiere morir, la identidad, el ego, la falsa idea de quién soy. Y cuando vio eso, cuando reconoció la diferencia, el yo murió, pero él no, lo que él era realmente. La presencia, la conciencia continuó, y lo que quedó fue paz, libertad, ser, la depresión, la parte sombría que quería la muerte. Fue la puerta para el despertar.
Ahora, hay una cosa que es muy importante entender. La sombra tiene poder. Jung decía que en la sombra hay oro, hay creatividad, hay pasión, hay fuerza, hay todo lo que reprimiste, no solo lo malo. Porque cuando reprimes emociones negativas, también reprimes emociones positivas. Si reprimes enojo, también reprimes alegría. Si reprimes deseo, también reprimes pasión. Si reprimes el miedo, también reprimes el valor, porque todas esas emociones vienen de la misma fuente, vitalidad. Entonces, cuando integras la sombra, no solo dejas de ser controlado, también recuperas energía vital, creatividad, espontaneidad, autenticidad. La sombra integrada es poder personal. Tolle dice algo parecido sobre el cuerpo de dolor disuelto. Cuando el cuerpo de dolor se disuelve, la energía que estaba presa se libera y esa energía se convierte en presencia. Se convierte en la capacidad de estar presente, de sentir plenamente, de vivir sin defensas, sin armadura, sin miedo. Entonces, la disolución del cuerpo de dolor no te deja vacío, te deja pleno, porque la energía regresa, solo que ahora consciente, ahora libre. Déjame darte una prueba sencilla para saber si estás viviendo desde la sombra o desde la conciencia. Cuando alguien te critica, ¿cuál es tu primera reacción? Si es defensa, justificación, ira. Estás en la sombra, porque la sombra siempre se defiende, siempre protege, siempre ataca de vuelta. Pero si tu primera reacción es espacio, curiosidad, tal vez hay algo verdadero en eso, estás en presencia. Porque la presencia no necesita defender. La presencia puede recibir crítica sin identificarse, sin hacerla sobre el yo. La crítica es solo información, no un ataque. Hay 5 señales claras de que tu sombra está activa ahora. Señal número 1. Estás juzgando a alguien con intensidad. No es un juicio neutro tipo, esa persona actúa así. Es un juicio cargado tipo, ¿cómo se atreve a ser así? Eso es inaceptable. Señal número 2. Estás sintiendo superioridad moral. Yo nunca haría eso. Yo soy mejor que eso. Esa es la sombra creando distancia entre tú y tu humanidad. Señal número 3. Estás rumiando sobre el comportamiento de alguien. Continuamente pensando en eso, repasando, contándole a otras personas, construyendo un caso contra la persona. Eso es la sombra alimentándose. Señal número 4. Estás sintiendo una necesidad compulsiva de corregir, concertar, salvar al otro, no desde un lugar de compasión, sino desde un lugar de yo sé mejor. Eso es la sombra disfrazada de bondad. Señal número 5. Estás sintiendo víctima de alguien. Ellos me hicieron esto. Ellos me lastimaron. Ellos son culpables. Y no consigues ver tu parte en la dinámica. Eso es la sombra creando villanos para que tú puedas ser héroe o víctima. Hay otra cosa que Jung observó. La sombra colectiva. No es solo individual. Las familias tienen sombra. El secreto que nadie habla, el trauma que pasa de generación en generación. Los países tienen sombra, la historia que fue borrada, el crimen que fue negado. La humanidad tiene sombra, todo lo que reprimimos colectivamente. Y la sombra colectiva funciona igual a la individual. Cuanto más la niegas, más te controla. Jung vio esto suceder con la Alemania nazi. Una nación entera proyectando su sombra en los judíos, y el resultado fue el Holocausto. Jung decía después que la mayor tragedia de la historia humana fue el rechazo de ver la sombra. Si Alemania hubiese integrado su rabia, su humillación, su deseo de poder de forma consciente,
millones de vidas habrían sido salvadas. Pero la sombra no integrada siempre explota en violencia. Déjame darte ejemplos prácticos de proyección de sombra que suceden todos los días. Primer ejemplo, la persona que critica duramente a quien es perezoso. Esa persona probablemente reprimió su propio deseo de descansar, de no hacer nada, de simplemente ser. Entonces ella proyecta en los otros y ataca. Segundo ejemplo, la persona que juzga a quien es materialista. Esa persona probablemente reprimió su propio deseo de tener, de poseer, de gozar placeres materiales. Entonces, ella proyecta y critica. Tercer ejemplo, la persona que se irrita con quien busca atención. Esa persona probablemente reprimió su propia necesidad de ser vista, de ser reconocida, de importar. Entonces ella proyecta y menosprecia. Cuarto ejemplo, la persona que odia a quien es manipulador. Esa persona probablemente reprimió sus propias estrategias de manipulación sutiles. Entonces ella proyecta y condena. ¿Percibes el patrón? Lo que más criticas en los otros es siempre lo que más niegas en ti. Y la intensidad de la crítica te muestra el tamaño de la represión. Si sientes una irritación leve, es una pequeña sombra. Pero si sientes rabia intensa, odio visceral, deseo de destruir al otro, es una sombra enorme. Jung tenía un ejercicio simple, pero poderoso. Haz una lista de las 5 cualidades que más odias en los otros. Ahora admite que todas esas 5 cualidades existen en ti. Aunque estén escondidas, aunque sean pequeñas, aunque nunca hayas actuado en ellas. Ellas existen como potencial, y cuando las admites, cuando reconoces, la carga emocional disminuye. Dejas de necesitar odiar en los otros lo que niegas en ti. Tolle habla sobre el cuerpo de dolor colectivo. Él dice que las naciones tienen cuerpo de dolor, los grupos tienen cuerpo de dolor, y ese cuerpo de dolor se alimenta de conflicto, de guerra, de venganza. Los judíos tienen el cuerpo de dolor del Holocausto. Los palestinos tienen el cuerpo de dolor de la ocupación, y los dos cuerpos de dolor se alimentan uno del otro, generación tras generación, y hasta que haya presencia colectiva, hasta que haya reconocimiento consciente, el ciclo continúa. Tolle dice que la única esperanza para la humanidad es un número suficiente de personas despertando, trayendo presencia, porque la presencia disuelve el cuerpo de dolor, individual y colectivo. Déjame darte la señal más clara de sombra no integrada. Tienes un enemigo, alguien que consideras malo, equivocado, maligno, y te ves como el opuesto. Bueno, correcto, justo. Esa es la estructura clásica de sombra, porque estás proyectando en el otro todo lo que rechazas en ti. Jung decía que el mundo se divide en 2 categorías: personas que saben que tienen sombra y personas que proyectan la sombra en los otros. Las primeras están en el camino de la individuación, las segundas están en el camino de la inconsciencia, y la inconsciencia siempre lleva a sufrimiento, propio y ajeno. Hay un fenómeno que sucede durante la integración de la sombra que Jung llamó enantiodromia. Es cuando un extremo se transforma en el opuesto. La persona que era extremadamente buena se vuelve asertiva. La persona que era extremadamente controlada se vuelve espontánea. La persona que era extremadamente racional se vuelve creativa. Pero no es un cambio de máscaras. No es salir de una máscara social para entrar en otra. Es integración de los opuestos. Jung decía que el objetivo de la individuación no es ser bueno o ser malo, es ser entero, contener los dos,
ser capaz de bondad cuando apropiado, ser capaz de firmeza cuando necesario, ser capaz de control cuando útil, ser capaz de espontaneidad cuando libre. La sombra integrada crea entereza, totalidad, humanidad completa. Tolle describe el mismo fenómeno de un jeito diferente. Él dice que cuando el cuerpo de dolor se disuelve completamente, no te conviertes en una persona feliz. Te conviertes en capaz de sentir la gama completa de emociones humanas sin identificarte con ninguna. Puedes sentir tristeza profunda sin ser triste. Puedes sentir alegría intensa sin apegarte a la alegría. Puedes sentir rabia sin ser rabioso. Puedes sentir miedo sin ser miedoso, porque tú eres el espacio donde todas las emociones acontecen. No las emociones en sí, el espacio. Y el espacio es imperturbable, inmutable, consciente, presente. Déjame darte una señal inconfundible de que tu sombra está integrada. Dejas de tener enemigos. No porque todo el mundo se haya vuelto buena onda, sino porque dejas de proyectar. Ves en los otros seres humanos completos, con luz y sombra, con virtudes y defectos, y no necesitas que sean perfectos, porque tú no eres perfecto, eres humano. Jung decía que una persona con la sombra integrada es peligrosamente real. Peligrosa, no porque lastime, sino porque no finge, no actúa, simplemente es. Y esa autenticidad desestabiliza a todo el mundo que aún está viviendo desde la máscara social, porque en la presencia de alguien real, uno percibe lo falso que es uno mismo. Última cosa, si estás viendo esto y reconoces, sí, yo tengo sombra, eso ya es integración, porque reconocer es el primer paso. Jung decía que el simple acto de ver la sombra ya disminuye su poder, porque la sombra solo tiene poder en la oscuridad, en la negación. Pero cuando dices, sí, esta rabia es mía, sí, esta envidia es mía, sí, este miedo es mío, la sombra pierde la autonomía, deja de actuar sola y tú ganas elección. Puedes sentir rabia sin atacar, puedes sentir envidia sin sabotear, puedes sentir miedo sin huir, porque ahora tú eres más grande que la emoción. Tú eres la presencia que contiene la emoción, y eso lo cambia todo. Y si aún estás luchando contra tu sombra, si aún estás intentando ser solo luz, solo bueno, solo perfecto, reconócelo. Esa lucha es lo que mantiene a la sombra fuerte. Jung dijo algo que impactó a la psicología de la época. No es el mal lo que crea sufrimiento, es la rehúsa de integrar el mal. No es la rabia lo que destruye, es la rabia negada. No es el miedo lo que paraliza, es el miedo reprimido. Entonces, deja de luchar, deja de reprimir, mira a tu sombra, reconócela, dialoga con ella, y cuando hagas eso, cuando la integres, vas a descubrir lo que Jung descubrió. La sombra no es tu enemiga, es la mitad de ti que estaba esperando ser vista, ser reconocida, ser amada, y cuando amas a tu sombra, te vuelves entero, completo, humano.